Buenos días, mi nombre es Judy Milena Pérez Gómez, soy estudiante de Contaduría Pública y voy a dar solución a la fase 5, exposición de resultados. Marco teórico. Competitividad en el sector agrícola. Es la capacidad de exportar alimentos de altísima calidad inocuos para el ser humano, o sea, que no son perjudiciales para el ser humano. Beneficios. Si yo genero alimentos inocuos y de altísima calidad, voy a tener un incremento en la producción agrícola y voy a generar más ingresos. Hallazgos. En los años 70, el sector agrícola aportaba el 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En estos tiempos solo aporta el 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Principales desafíos que tiene el campo colombiano que afecta al sector agrícola. Inequidad, pobreza monetaria. Informalidad en los derechos de la propiedad. Uso ineficiente del suelo. Vivienda rural inadecuada, migración de los jóvenes en las áreas rurales. Las principales causas de deforestación en Colombia son praderización, cultivos ilícitos, malas prácticas de ganadería extensiva, minería ilegal, infraestructura no planificada, expansión de la frontera agrícola en áreas no permitidas, tala ilegal. Conclusiones. Para concluir, se puede mencionar que por muchos esfuerzos que el gobierno nacional planee desde los altos mandos, es poco lo que verdaderamente llega al campesino, porque se atraviesan el camino personas corruptas con el único objetivo de robar y desviar los fondos para el campesino. La falta de recursos y educación hace que los jóvenes de ahora en día piensen en migrar a la ciudad para estudiar y los que no tienen recursos ingresar a grupos al margen de la ley que hace daño al campo porque utilizan la deforestación en partes muy alejadas para tener cultivos ilícitos. Gracias. Ok. Muy bien, empecemos explicando cuáles son los efectos que ha traído la adquisición de una responsabilidad tal como lo es la ODS 13, Acción por el Clima, a una economía como la colombiana. Empecemos por el tema principal de este problema. Fueron medidas tomadas que afectaron principalmente al agricultor promedio, una de las bases principales de la economía colombiana, quienes se vieron afectados en ser incapaces de expandir sus cultivos, pero el problema no solo se basa en que afectó gravemente a la economía de los campesinos, quienes se vieron desincentivados a continuar con este tipo de modelo. También está que, aun con las supuestas medidas, aún así se explotaron 130.000 hectáreas, tal y como se explica en el artículo publicado por el portafolio. Vino una medida negligente por parte del Estado, incapaz de atacar correctamente el problema. Con eso se decide analizar y observando. Los estudios notamos tres grandes variables capaces de contribuir de igual forma a la deforestación. Primero, cultivos ilegales. Segundo, desplazamiento forzoso. Y como motivo principal de tanta ineficiencia de tierras y aumento de la deforestación, la ganadería extensiva, la cual se revela que implica un modelo ineficiente que consume grandes porciones del suelo colombiano para hacerlo funcionar, requiriendo 9 veces más que la agricultura. Debido a esto no es de extrañar que se propongan nuevos modelos económicos que permitan facilitar la transición de estos tres problemas a métodos económicos viables y sostenibles, como el turismo ecológico, entre otros como cultivos de cacao para disminuir los cultivos ilegales. Por esto termina esta parte del video. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutores. Bueno, mi nombre es Jenny Andrea Higuita. Vamos para la fase 5, exposición de resultados. En este caso, debemos de tener en cuenta que es una investigación cualitativa que se ha venido desarrollando durante las fases anteriores. En este momento vamos a hablar de lo que es la competitividad en el sector agro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? En esta competitividad, digámoslo así, para Colombia durante el año 2017-2018 hubieron unos determinantes bastante importantes a tener en cuenta y es por esto que nosotros debemos de mirar lo que incidió en que esta competitividad no fuera tan, digámoslo así, tan avanzada como se hubiera querido. Empezamos con los TLC. Para nadie es un secreto que los TLC nos frenaron en cierto modo nuestra competitividad, porque de una o de otra manera cuentan los otros países con unos beneficios que nosotros no contamos. El uso de suelos, aquí podemos mirar, como les decía ahorita, parecido al TLC, pasa con el uso de suelos. El uso de suelos tenemos que mirar que en otras ciudades, en Europa, en otros países, se utilizan alrededor de 100 o 200 hectáreas, mientras que en Colombia el campesino normal es 1 hectárea. Entonces se hace mucho más difícil. Por esto se ve la inequidad.
Y al tener inequidad también vemos reflejado en que en las vías de acceso para sacar nuestros productos a las ciudades principales y para exportar es muy difícil, porque se podría decir que en su mayoría no contamos con buenas vías de acceso. La minería ilegal, pues qué decir de la minería ilegal, lo que hace es tumbar estos productos que se vienen cultivando para empezar a inquirir en lo que es la exploración de dichos terrenos. Entonces se merma la producción. Y los créditos, Colombia no cuenta con esos beneficios tan grandes como cuentan los otros países para que cada campesino adquiera sus créditos a bajos costos y con buenas garantías. Entonces, este es el reflejo de lo que es la competitividad en el sector agro para el 2017, que no fue ni muy agradable. Cordial saludo, compañeros y tutores. Bueno, mi nombre es Jenny Andrea Higuita. Vamos para la fase 5, exposición de resultados. En este caso, debemos de tener en cuenta que es una investigación cualitativa que se ha venido desarrollando durante las fases anteriores. En este momento vamos a hablar de lo que es la competitividad en el sector agro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? En esta competitividad, digámoslo así, para Colombia durante el año 2017-2018 hubieron unos determinantes bastante importantes a tener en cuenta. Y es por esto que nosotros debemos de mirar lo que incidió en que esta competitividad no fuera tan, digámoslo así, tan avanzada como se hubiera querido. Empezamos con los TLC. Para nadie es un secreto que los TLC nos frenaron en cierto modo nuestra competitividad, porque de una o de otra manera cuentan los otros países con unos beneficios que nosotros no contamos. El uso de suelos, aquí podemos mirar, como les decía ahorita, parecido al TLC, pasa con el uso de suelos. El uso de suelos tenemos que mirar que en otras ciudades, en Europa, en otros países, se utilizan alrededor de 100 o 200 hectáreas, mientras que en Colombia el campesino normal es 1 hectárea. Entonces se hace mucho más difícil. Por esto se ve la inequidad. Y al tener inequidad también vemos reflejado en que en las vías de acceso para sacar nuestros productos a las ciudades principales y para exportar es muy difícil, porque se podría decir que en su mayoría no contamos con buenas vías de acceso. La minería ilegal, pues qué decir de la minería ilegal, lo que hace es tumbar estos productos que se vienen cultivando para empezar a inquirir en lo que es la exploración de dichos terrenos. Entonces se merma la producción. Y los créditos, Colombia no cuenta con esos beneficios tan grandes como cuentan los otros países para que cada campesino adquiera sus créditos a bajos costos y con buenas garantías. Entonces, este es el reflejo de lo que es la competitividad en el sector agro para el 2017, que no fue ni muy agradable para nosotros. Feliz tarde para todos. Atendiendo el modelo y método de la investigación, es preciso recalcar que la investigación ha sido guiada a través del modelo deductivo, como procedimiento caracterizado de manera racional, a través del cual se ha perseguido la generación de una explicación de los hechos, que para tal caso serían las afectaciones del cumplimiento del ODS 13 articuladas con los niveles de competitividad del sector agro en Colombia, hechos que son caracterizados como particulares y a partir de los cuales se ha establecido una integración y una clasificación en un contexto general, que anteriormente ha sido comprobado desde los hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación. Esta investigación de corte cualitativo ha permitido apropiarse del análisis de contenido como técnica principal de análisis de la información, a través de la cual se han compilado desde los principales diarios socioeconómicos del país y los sitios oficiales gubernamentales una serie de artículos, un conjunto de noticias, antecedentes y publicaciones del gobierno, a partir de las cuales ha sido posible el cumplimiento del objetivo general, clasificando las diferentes secciones de la investigación en categorías establecidas por los investigadores, identificando de manera sistemática y objetiva las categorías finales que hacen parte de los resultados obtenidos. El análisis de contenido se ha implementado teniendo en cuenta el estudio de las diferentes secciones expuestas por cada material involucrado en el rastreo bibliográfico y que ha estado articulado a las categorías definidas en la investigación a través del software de análisis cualitativo Atlas T.
Esta última estrategia, desde este software de análisis, ha permitido la generación de una codificación estableciendo articulaciones y relaciones entre los contextos actuales encontrados y la fundamentación teórica que sostiene el núcleo científico de la investigación.